¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a comenzar con las clases. Y así se ve, ¿no? Hoy vamos a hablar lo que es reflujo gastroesofágico. El reflujo es una patología muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Mucho se ha subdiagnosticado reflujo. Desde hace años, lo que se creía que la sintomatología de reflujo, lo que se creía era más en una gastritis que más en un reflujo. Entonces ahora se ha visto de que el reflujo forma parte muy importante de las patologías gastrointestinales y no tenemos que subdiagnosticar. Nosotros como médicos generales podemos manejar y tratar el reflujo, sí. En la sierra vemos de que hay más cáncer de esófago a causa de un reflujo persistente. Entonces, como definición de reflujo retrógrado es el reflujo retrógrado de contenido gástrico hacia el esófago. Provoca una inflamación a nivel del esófago por el ácido, el contenido ácido del estómago. Va a provocar alteraciones en la calidad de vida. Un paciente con reflujo va a tener bastante malestar, molestia, discapacidad inclusive. Va a tener riesgo de complicaciones, entre ellos el cáncer de esófago. Tenemos que tomar en cuenta que hay episodios de reflujos normales en un paciente que no tiene ninguna otra patología. Cualquiera de nosotros puede tener reflujo, sí. Una persona sana también puede tener reflujo sin ningún problema. Uno de nosotros puede ser, pero es frecuente durante y después de las comidas. No tiene que durar más de 5 minutos. Muy excepcionalmente en personas sanas pueden tener reflujo más de 10 minutos, pero eso es pues muy raro. No nos da complicaciones frecuentemente. Y es muy raro de que una persona tenga reflujo en las noches si es que no tiene ninguna patología agregada. La prevalencia en Norteamérica puede llegar hasta un 27%, en Europa 25%, en Asia hasta un 7-8%, y en Sudamérica puede llegar hasta un 23%. Inclusive, esto se cree de que hay un subdiagnóstico porque no hay una buena evaluación y muchos pacientes no son manejados de forma adecuada en hospitales de tercer nivel. Muchos de nuestros pacientes que tienen reflujo, que seguimos pensando que son gastritis, son manejados en establecimientos de primer nivel, en centros de salud y en postas, ¿no? Entonces, eso sí tenemos que tomar en cuenta. La edad en la cual nosotros tenemos reflujo comienza a partir de la segunda década, 24, 30 años, y a mayor edad, recordemos de que todo en nuestro cuerpo va envejeciendo, ¿no? El mejor ejemplo es nuestra piel. Cuando somos niños, la piel es tersa, es húmeda, es elástica, pero cuando vamos teniendo mayor edad y de acuerdo a eso estamos exponiéndonos a algunos otros factores, nuestra piel se empieza a resecar, se empieza a envejecer y a mayor edad, mayor envejecimiento de la piel. Y no solamente en la piel sucede esto, sino en todo el organismo. A mayor edad empieza a desfuncionalizarse algunas zonas de nuestro organismo. Y no es alejado pues de que los esfínteres a nivel esofágico también se empiecen a desfuncionalizar, no empiezan a funcionar de forma adecuada y empecemos a tener reflujo a mayor edad. Por eso vemos de que en varones y en mujeres, a partir de los 45, 50, 60, 70 años, tenemos mayor incidencia de reflujo. Y en personas más jóvenes, en niños, la frecuencia más es en los varones, pero eso sí condiciona de que tengamos pues reflujo, pero son patologías agregadas. En la fisiopatología vamos a ver rápido de que vamos a tener varios factores. Un factor antirreflujo, que está muy relacionado a una exacerbación de reflujo. ¿Esto de qué depende? Del esfínter esofágico inferior. Si hay una alteración en el esfínter esofágico inferior, vamos a ver de que esto no va a funcionar de forma adecuada. A mayor edad, mayor disfuncionabilidad y aumenta el reflujo. El diafragma también
Hay alteraciones diafragmáticas que normalmente tienen una tonicidad del músculo diafragmático y si no funciona de forma adecuada también condiciona mayor reflujo. El ligamento freno-esofágico que va a estar uniendo y ayudando en la función del esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando hay una alteración a este nivel, también hay una alteración del esfínter esofágico y por ende mayor reflujo. La parte anatómica que hablábamos, va a haber algunas estructuras que condicionan una alteración desde la parte diafragmática, el ligamento freno-diafragmático, freno-esofágico, va a haber una alteración a nivel de la línea Z que condiciona mayor reflujo y mayor comorbilidad o complicaciones. Va a haber algunas sustancias que van a modificar el esfínter esofágico inferior, como son problemas hormonales, algunos péptidos, fármacos y algunos alimentos. Entonces, esto sí queremos que nosotros entendamos de forma adecuada, ya que este cuadrito nos va a ayudarnos a prevenir o a dar una mejor explicación al paciente para que prevenga el hecho de tener reflujo no solamente a temprana edad, sino a edades mucho mayores. Entonces, la parte hormonal es muy importante. La gastrina, la motilina, condicionan a que la presión a nivel del esfínter esofágico sea adecuada o esté aumentada. Pero, ¿qué es lo que condiciona de que esto disminuya? A la cabeza la progesterona. Por eso muchos pacientes, especialmente pacientes mujeres que son embarazadas o están cursando con el embarazo, que tienen la progesterona aumentada, condicionan a tener pues reflujos gastroesofágicos, ¿no? O esa famosa hiperemesis gravídica que aumenta el reflujo a mayor hiperemesis. Estrógenos, glucagón, somatostatina, secretina, pacientes que utilizan, especialmente mujeres que utilizan eh, medicamentos anticonceptivos que son dependientes de hormonas, eso condiciona a disminución de la presión del esfínter esofágico inferior y aumenta el reflujo. Los péptidos, la bombecina, la encefalina, la sustancia P aumentan la presión, el péptido inhibidor gástrico, el neuropéptido, etcétera también. Los fármacos son importantes. En la parte de los fármacos que van a aumentar, nos van a ayudarnos y a la cabeza la metoclopramida, que es un procinético que aumenta la presión a nivel del esfínter esofágico inferior y es uno de los medicamentos de excelencia para ayudar a la funcionalidad de este esfínter y disminuye el reflujo en pacientes con ERGE, ¿no? La domperidona, prostaglandinas, los antiácidos que no tienen mucha funcionalidad, pero a la cabeza metoclopramida y domperidona. ¿Y cuáles son los que disminuyen? A la cabeza los benzodiazepínicos, ¿no? Entonces, el diazepam, muchos pacientes que utilizan clonazepam para dormir, etcétera, a la larga van empezando a tener reflujos en las noches que pueden exacerbarse durante todo el día, especialmente personas mayores. Por eso es importante hacer una buena anamnesis, ya que pacientes añosos que tienen problemas de sueño, se les da algunas benzodiazepinas, como el clonazepam, que van a la larga condicionar mayor reflujo en estos pacientes. No hay que tener muy en cuenta eso. Las grasas, chocolate, alcohol, algunos alimentos ricos en grasa, frituras, condicionan mayor reflujo gastroesofágico y las proteínas van a aumentar la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Qué otro factor va a condicionar, aparte de la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico? ¿Qué implica esto? Va a estar condicionado por el peristaltismo que va a tener el esófago para tratar de limitar ese reflujo, ese retorno del jugo gástrico hacia el esófago. Entonces, cuando hay un aclaramiento normal, las ondas peristálticas están adecuadas, no tienen mucho valor significativo, pero cuando hay una ausencia de este peristaltismo, va a haber mayor contenido de regreso hacia el esófago y mayor inflamación. La parte de la saliva ayuda a disminuir o a mejorar el sueño y por ende mejora el aclaramiento a nivel del esófago. Pero cuando hay una alteración a nivel de la salivación, va a haber una disminución del reflejo esofágico salival que va a condicionar
mayor inflamación y mayor reflujo gastroesofágico. Algunas enfermedades podrían condicionar esto también. El tiempo de la fase 1 y la fase 2 en la deglución en un aclaramiento normal es de aproximadamente 2 a 3 minutos y el aclaramiento en un paciente con reflujo puede llegar hasta unos 5 minutos, ¿no? Pero la barrera esofágica va a ayudar en la defensa preepitelial y en la defensa epitelial. Va a haber algunos iones que van a condicionar el pH, la capa de la mucosa, etcétera, que van a ayudar a defender la inflamación a nivel de reflujo, que no solamente va a ser a nivel de la mucosa, sino también va a ser a nivel de las capas musculares, inclusive comprometiendo las terminaciones nerviosas. En la fisiopatología, vamos a ver que los factores agresivos que van a condicionar mayor reflujo son los ácidos de la pepsina, que son factores directos, que van a producir la pepsina, especialmente proteólisis a nivel de la mucosa gastroesofágica, y van a ser pues agentes lesivos principales que pueden condicionar hasta un 90% de reflujo o de la inflamación del reflujo. La bilis también es de forma directa, pero va a tener una acción detergente, un aumento de la retrodifusión de los H a nivel esofágico. La tripsina va a haber una proteólisis directa y esta va a estar un tanto limitada de acuerdo a la capacidad lesiva o ausencia del ácido que va a venir desde el estómago. El ácido y la pepsina van a dañar la mucosa del esófago, van a alterar la secreción van a alterar la alteración y van a tener la secreción ácido-péptica alterada de las uniones intracelulares a nivel de la mucosa esofágica. Va a producir un ensanchamiento de las uniones celulares, donde va a condicionar de que esta sustancia, el ácido y la pepsina, empiecen a ingresar hacia capas más internas del esófago y permiten la penetración del ácido y van a producir mayor inflamación, ¿no? Y mayor ensanchamiento celular interno, mayor inflamación y se hace un círculo vicioso que va a condicionar mayor injuria celular a nivel más interno y por ende no solamente va a ser una injuria a nivel de las capas musculares, sino va a llegar también a las terminaciones nerviosas y va a condicionar un mayor aumento de la inflamación y dolor. Muchos de los pacientes con reflujo te indican, doctor, tengo sensación de acidez, vinagrera, sensación de que lo que he comido está queriendo regresar, pero tengo un dolor que va hacia la espalda, ¿no? Entonces, es por el dolor, por la inflamación a nivel nerviosa, por las alteraciones nerviosas que condicionan esta inflamación por la penetración del ácido y la pepsina entre los espacios intercelulares, que produce ese dolor reflejo hacia la parte posterior del abdomen, ¿ya? Entonces, en la fisiopatología, ¿qué es lo que va a condicionar a mayor reflujo? Va a haber algunos factores agresivos y los factores defensivos, ¿no? Los factores defensivos está la barrera de la mucosa, el aclaramiento a nivel del esófago, que cuando estos factores están funcionando de forma adecuada, va a empezar a disminuir los factores agresivos y va a proteger el esófago. Y por ende vamos a tener menos reflujo. Pero cuando estos factores agresivos están aumentados, cuando hay una disfunción del esfínter esofágico, cuando hay una hipotonía basal, relajaciones transitorias por utilidad de medicamentos como las benzodiazepinas, en personas añosas es mucho más frecuente, incompetencia de la barrera antirreflujo, va a haber un reflujo patológico, y no solamente estos factores, sino también factores como la bilis, la pepsina, enzimas pancreas, etcétera, todo lo que está condicionando un reflujo duodeno-gástrico y el estómago condiciona un reflujo biliar, reflujo de la pepsina, etcétera, a nivel esofágico, va a aumentar estos factores agresivos y por ende va a haber un desequilibrio entre los factores agresivos y defensivos y va a condicionar mayor reflujo. Muchos de ellos con esofagitis, muchos de ellos con sintomatología media típica, que vamos a ver más adelante,
que pueden condicionar problemas respiratorios, problemas laríngeos, etc. ¿Qué otros factores pueden condicionar un aumento de reflujo? La hernia hiatal, ¿no? La hernia hiatal, donde hay una incompetencia a nivel estructural de la unión gastroesofágica y de la parte diafragmática y el ligamento frenoesofágico, están incompetentes y hay un retorno de la mucosa gástrica y por ende hay un debilitamiento del esfínter esofágico inferior y aumenta el reflujo esofágico. El aclaramiento esofágico va a ser la capacidad del esófago para eliminar el material que está regresando del estómago hacia el esófago y va a tener dos fases, ¿no? Un aclaramiento de volumen y un aclaramiento del ácido residual. Entonces, en el aclaramiento esofágico vamos a ver que el peristaltismo juega un papel muy importante, la saliva también, que va a tratar de limitar ese retorno del estómago hacia el esófago, de la sustancia ácida que se está condicionando y la pepsina. Incluso un reflujo duodeno-gástrico de bilis, enzimas pancreáticas también condicionan mayor inflamación, mayor NOx a nivel esofágico. Los factores defensivos, vamos a tener la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, aclaramiento de volumen residual y la barrera esofágica en la parte preepitelial, epitelial y posepitelial, que van a ayudar a que esta inflamación no sea muy agresiva por el retorno del ácido y la pepsina, especialmente del estómago hacia el esófago. ¿Qué factores pueden agravar más el reflujo? El alcohol, el tabaquismo, la obesidad, paciente que disminuye siquiera unos 5 kilos en unos 3 a 6 meses, disminuye el reflujo grandemente, entonces hay que indicar y hay que manejar bastante bien la obesidad en nuestros pacientes que condicionan a tener reflujo. Hay una obesidad abdominal que condiciona a producir mayor compresión a nivel de estómago y por ende la distensión disminuye y aumenta el reflujo esofágico. En la parte del embarazo hablábamos, la progesterona es un factor muy importante en pacientes que son embarazadas, aparte del embarazo mismo que condiciona aumento de la presión a nivel intraabdominal y también aumento de la presión a nivel del estómago que condiciona mayor reflujo. La progesterona hace de que haya una disfunción a nivel del esfínter esofágico inferior y condiciona mayor reflujo. Las grasas, cafeína, chocolate, jugo, pimienta, comino, gaseosas, aumento de sal, comida recalentada, cosas que puedan fermentar, etcétera, también aumentan y condicionan mayor reflujo. La hernia hiatal que hablábamos, que va a aumentar mayor reflujo. Algunos fármacos, los antagonistas de calcio, nitratos, teofilina, anticolinérgicos, betabloqueadores, que pueden aumentar las benzodiazepinas, mucho más aún. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, ya que eso podría condicionar a exacerbar más el reflujo que pueda tener nuestro paciente. La patología, en la parte anatómica vamos a ver de que hay datos microscópicos de la mucosa, donde vamos a ver en histología puede haber un aumento de eosinófilos en el epitelio, muchos de ellos con neutrófilos, o puede ser que no haya. Va a haber una hiperplasia de la capa basal, elongación de las papilas a nivel de la lámina propia. La ausencia de estos datos no va a excluir el reflujo patológico. ¿Ya? Muchos de los pacientes van a presentar estos datos, pero eso no es concluyente para definir de que sea o no sea un reflujo patológico. Acá vemos algunas imágenes de neutrófilos, etcétera, en la parte histológica. Lo que sí quiero que tomen en cuenta es esto. En la agregación de Montreal, en la parte de reflujo, vamos a ver síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos, o sea, patologías que por ahí pueden que no nos lleven a un reflujo clásico. Síndromes sintomáticos, un síndrome de reflujo típico donde el paciente siente que todo lo que ha comido está regresando, acompañado de un dolor torácico por reflujo, siente que regresa y produce dolor retroesternal a nivel torácico. Puede haber una esofagitis por reflujo, donde hay una injuria a nivel del esófago mucho más marcada, estenosis también
por inflamación frecuente de reflujo, un esófago de Barrett, que son las consecuencias mucho mayores por el reflujo persistente, permanente, que a la larga van a producir cáncer de esófago, ¿no? O adenocarcinoma esofágico. Entonces, estos son lo clásico que vamos a ver, lo que el paciente en su gran mayoría puede venir y decirnos, ¿no? Pero hay un gran porcentaje también, no mayor a estos pacientes que son sintomáticos clásicos, donde el paciente viene y es evaluado por neumología, es evaluado por otorrino, va al alergólogo, inclusive ha sido evaluado por cardiología, porque presenta tos persistente o tiene laringitis crónica, problemas de asma aparentemente, le han hecho pruebas para descartar asma. También han ido por odontología, donde le ha visto el odontólogo y tiene pues caries dentales, le hace las curaciones respectivas y continúa teniendo lesiones o erosiones dentales, etcétera. Entonces, y todos estos pacientes no tienen una sintomatología clásica de reflujo, ¿no? Entonces, si no hay una mejoría clínica después de haber ido a muchos especialistas, entonces tenemos que pensar también que podría ser un cuadro de reflujo, pero reflujo extraesofágico con síndromes extraesofágicas, con muy poca sintomatología clásica de reflujo, ¿no? Así como algunos problemas como faringitis crónica, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática, pacientes o los neumólogos se echan a buscar problemas de fibrosis pulmonar, donde el problema clásico o importante es el reflujo, ¿no? Recordemos de que hay una comunicación de la laringe con el oído que condicionan otitis media recurrente por el reflujo. Entonces, esto también nosotros tenemos que evaluar. Tenemos que preguntarle cuándo comienza más la tos, en qué momento la tos se exacerba mucho más. Si la tos aumenta en la noche al momento de echarse, pensar en reflujo o en una laringitis. Si de igual forma problemas asmáticos, cuando come algo en especial aumenta más el problema asmático o sus crisis de asma aparente, que pueden ser más que crisis de asma, una bronquitis asmatiforme causada por el reflujo y problemas dentales. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta clasificación de Montreal que nos va a ayudarnos a diferenciar los síndromes extraesofágicos y los síndromes clásicos de una esofagitis o un reflujo gastroesofágico, ¿no? Vamos a tener sintomatología típica y atípica. En la sintomatología típica, pirosis, regurgitación, disfagia o dinofagia, va a haber flatulencias, pero las flatulencias es básicamente porque hay una disminución de la digestión a nivel o del paso para la evacuación gástrica hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, y por ende va a haber una disminución de la digestión y aumento de la fermentación y aumento de los flatos, náuseas, hipersalivación por el reflujo, hipo. Muchos de los pacientes debutan con hipo persistente, causados por haber ingerido condimentos, pimienta, comino, gaseosas, chocolates, mucha sal, etcétera, y vienen con cuadros de hipo persistente, ¿no? Dolor epigástrico, dolor torácico en los atípicos, descartar que no haya un infarto de miocardio, pero en su gran mayoría este dolor torácico son dolores retroesternales, problemas de otorrinolaringología, otitis, rinitis, etcétera, problemas respiratorios y manifestaciones orales que hablábamos en esta clasificación de Montreal, ¿no? Entonces, es muy importante, sí. Recordemos de que el reflujo muchas veces no es tan clásico y es de forma crónica. El reflujo es una enfermedad crónica que se va a controlar, no se va a curar. Muchos de nuestros pacientes
como en otras especialidades, nos dedicamos o echar a buscar un problema más de especialidad cuando es un problema más de reflujo, ¿no? En neumología tratamos de descartar que no sea nada neumológico, en otorrinolaringología igual, cardiología igual, en odontología igual, cuando es un problema mucho mayor. Y ese problema mayor es el reflujo, ¿no? Que no se está viendo, sea ciencia cierta, toda la característica del reflujo. Un síntoma clásico y el más común es pues la pirosis en el eje, ¿no? Que puede llegar aproximadamente hasta un 75% de todos los pacientes. Entonces hay que preguntar si tiene pirosis. Muchos de ellos solamente tienen pirosis, no tienen ni acidez ni vinagrera y solamente vienen por pirosis, que en algunos casos le echamos la culpa al problema dental, ¿no? Tos crónica frecuente puede ser una sintomatología de ERGE, especialmente en personas añosas, en personas que la tos se exacerba mucho más al momento de echarse. Puede llegar hasta un 75% de los pacientes con ERGE que no tienen sintomatología típica, lo que hablábamos, muchos van por diferentes especialidades, pero menos por gastro. Entonces, es básicamente por el reflujo que va desde el estómago, esófago, llegan micropartículas y se van hacia vías respiratorias y condicionan a producir mayor problema respiratorio, ¿no? Tos, fibrosis pulmonar idiopática, etc. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en pacientes con reflujo? La historia clínica es muy importante. Entonces, de acuerdo a la historia clínica, dependiendo de la edad, podemos hacer un ensayo terapéutico para disminuir la acidez a nivel gástrico y tratar de contener y ver si ese reflujo que está condicionando todo ese malestar. La endoscopia digestiva sería ideal hacerle, pero no en todas las provincias, no en todos los distritos, no tenemos muchos médicos que podamos hacer y el costo-beneficio es mucho más alto. Entonces nosotros como médicos generales podemos hacer ensayos terapéuticos si tiene sintomatología clásica o estamos pensando en un problema extraesofágico o una sintomatología extraesofágica, posiblemente por reflujo. Una manometría esofágica nos va a ayudar, la impedancia también, monitoreo ambulatorio del pH, radiología contrastada de esófago para ver la parte estructural. Siempre tenemos que preguntar al paciente la presencia de pirosis y describir esa sensación, presencia de sensación ácida en la boca o sensación de reflujo, el tiempo de duración de la sintomatología. Recordemos que muchos de los pacientes sanos son asintomáticos, o mejor dicho, pueden tener reflujo menor a 5 minutos después de comer o durante la comida o al momento de echarnos un ratito, podemos tener una sensación de reflujo, ¿no? Pero eso no indica que tengamos un reflujo patológico. Y si tiene una respuesta a antiácidos, ¿no es cierto? Eso va a ayudar. Diagnóstico por endoscopía permite el diagnóstico de una esofagitis erosiva, ve la parte estructural y algunas complicaciones como esófago de Barrett o cáncer a la larga si este reflujo es crónico. Y de acuerdo a lo que encontremos podemos podemos dar un manejo terapéutico si estamos teniendo estenosis esofágica por el reflujo, podemos hacer dilataciones, podemos manejar la parte de la característica misma de la lesión que vamos a tener, si tiene esofagitis por reflujo. Cuando hay una historia atípica, hay que ver la sintomatología más frecuente y de larga duración, o que no responda a la terapia inicial. Los síntomas de alarma: disfagia, pérdida progresiva de peso, hemorragia digestiva, masa intraabdominal, anemias, etcétera, que pueden estar condicionando, y la endoscopia nos ayuda a investigar de forma adicional alguna otra patología agregada, ¿no? que puede estar condicionando el reflujo. Acá hay una clasificación importante, una clasificación de las erosiones que pueda tener un paciente en el reflujo gastroesofágico, una clasificación de los ángeles A, B, C y D,
a una o más erosiones mucosas menores a 5 milímetros, pequeñas. La clasificación de Los Ángeles B, erosiones de la mucosa a nivel esofágico, pero mayores a 5 milímetros. 5 milímetros es medio centímetro. Los Ángeles C, erosiones de la mucosa, que van a involucrar 2 o más pliegues y o pueden involucrar menos del 75% de toda la circunferencia de la mucosa del esófago. Y Los Ángeles D cuando hay un mayor compromiso y es más del 75% de la mucosa de la circunferencia del esófago. La manometría nos va a ayudarnos a definir cómo está funcionando este esfínter esofágico inferior. Es muy importante. Entonces, cuando la presión es menor a 10 milímetros, podemos estar pensando de que puede ser que sea que hay una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior. Y la longitud también nos ayuda a definir, ¿no? Una longitud total mayor a 2 centímetros. Cuando la longitud es menor, ya nos está condicionando también que puede haber la impedanciometría intraluminal, nos va a ayudarnos a ver cómo está funcionando ese esófago. Y vamos a ver cuántos eventos de reflujo ácido pueda tener este paciente durante el día. Se monitoriza de forma ambulatoria. Hay que monitorizar el pH esofágico. El gol estándar para ver lo de reflujo es la pHmetría, para ver si está regresando bastante jugo ácido del estómago hacia el esófago. ¿Cuáles son las indicaciones de la pHmetría? Nos ayuda para definir el diagnóstico y orientar el tratamiento. Ante ciertos síntomas atípicos, no gastrointestinales, cuando hay una duda diagnóstica o cuando pensamos de que esa sintomatología atípica puede estar causando el reflujo gastroesofágico. También para ver si hay una respuesta terapéutica al medicamento que podamos dar, un medicamento antirreflujo, y antes de hacer una fundoplicatura, ¿no? Entonces, si no hay una buena pHmetría, no hay una buena manometría, o no está funcionando bien ese esfínter esofágico inferior, por más que le hagamos una fundoplicatura, que es un procedimiento quirúrgico, no va a funcionar ese procedimiento y vamos a continuar teniendo ese reflujo, ¿no? Entonces, una de las opciones es hacer algunas otras pruebas para definir si va a funcionar o no esa fundoplicatura o ese tratamiento quirúrgico. La radiología nos ayuda a definir cómo es la anatomía, detectar si hay algunas erosiones, ver si hay alguna hernia o no, en pacientes con disfagia especialmente, y ver algunas patologías relacionadas o no relacionadas, mejor dicho, hacia el reflujo, ¿no? Como algunos tumores, algunas estenosis a nivel de antro que pueden estar condicionando un reflujo a nivel esofágico. Acá vamos a ver estenosis, una hernia yatal y el estómago que está viniendo para este lado, que va a condicionar a mayor reflujo y una inflamación a nivel del esfínter esofágico y a la larga fibrosis, mayor complicación y estenosis. ¿Qué complicaciones puede traer reflujo? Úlceras esofágicas, estenosis de esófago, hemorragia digestiva por erosiones, por lesiones por úlceras, un esófago de Barrett, que hay que tener mucho cuidado, que esto es previo a un problema de cáncer, perforaciones esofágicas cuando son muy severas y de forma muy aguda. El tratamiento que vamos a indicarle al paciente, tratamiento médico, quirúrgico, endoscópico, con un signo de interrogación de que no ha dado una buena alternativa terapéutica y se ha visto que entre el médico y el quirúrgico, dependiendo de la edad, el pronóstico y la mejoría es casi igual, ¿no? Entonces, no es de que se opera y ya se soluciona el problema, no, el riesgo de que regrese el reflujo es alto también. El objetivo en el tratamiento de ERGE es proveer un completo alivio o disminuir a más de un 50-70% la sintomatología del ERGE en un paciente, ¿no? Entonces, curación de esofagitis, ojo, curación de esofagitis es la inflamación del esófago. El ERGE no se cura, es un problema crónico.
Lo que se va a curar es las lesiones agudas que pueden condicionar el nervio. Ya una esofagitis Los Ángeles A, B, C, D, veíamos que eran lesiones, erosiones a nivel de la mucosa esofágica, ¿no? Nos va a ayudarnos a mantener la remisión sintomática y endoscópica de complicaciones del esófago, sí. Tratar o prevenir complicaciones, también. Mejorando toda esta sintomatología, la calidad de vida del paciente también va a mejorar. Entonces, es muy importante de que tratemos de mejorar lo más que podamos esa sintomatología, porque el reflujo es un problema que produce una alteración funcional en la vida, en la calidad de vida del paciente. Entonces, eso sí tiene que ser nuestra meta, tratar de garantizar o disminuir lo más que se pueda la disminución de la secreción ácida para que tenga menor sintomatología el paciente y tratemos de darle una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, en la parte de las bases fisiopatológicas en el tratamiento, ¿qué es lo que queremos? Evitar o disminuir el reflujo. ¿Ya? Entonces, es muy importante disminuir este reflujo, o sea, que no regrese fácilmente. Y de que el líquido que va a regresar no produzca mucha inflamación, mucha lesión. Entonces, eso es muy importante. Mejorar el aclaramiento esofágico, a nivel de esófago ya estamos hablando, y aumentar la protección y promover la curación de este esófago. Entonces, estas bases son muy importantes para nosotros, ya que esto va a ser nuestro pilar para dar un mejor tratamiento esofágico. Las medidas higiénicas, dietéticas, posturales son importantes para nosotros o indicarles a nuestros pacientes. Elevar la cabecera de la cama, ojo, no implica aumentar las almohadas. Lo que implica es levantar la cabecera de la cama para que por gravedad trate de no subir ese reflujo a nivel esofágico y se vaya por gravedad para la parte inferior, hacia el intestino. Es importante corregir el sobrepeso, evitar la presión abdominal. Muchos de nuestros pacientes vienen y te dicen, doctor, estoy con reflujo hace mucho tiempo. Pero ¿cuándo te ha comenzado? Hace 5 años. ¿Y qué actividades haces? No, yo soy bien metódico, hago ejercicios, hago deporte, etcétera. ¿Y qué deportes haces? Máquinas, voy al gimnasio, hago prensa, sentadillas. Eso condiciona a aumentar la presión intraabdominal. Y posiblemente eso haya sido un condicionante si van al gimnasio y no se ponen protectores o unas fajas que nos ayudan a proteger y a disminuir la presión intraabdominal. Y lo que ha hecho es pues una presión mayor intraabdominal y que condiciona un aumento de la presión a nivel del estómago y un aumento de la presión a nivel del esfínter esofágico inferior y por ende una disfunción de este esfínter, ¿no? Entonces una abertura mayor, hernias hiatales, etcétera, y aumenta el reflujo. No hacer ingestiones voluminosas de alimentos, evitar alimentos que favorezcan el reflujo, hablábamos, condimentos, aderezos, ají, pimienta, comino, café, chocolate, gaseosas, bebidas alcohólicas, cítricos, comida recalentada, mucha sal, mucha grasa, chocolates, etcétera. Entonces eso aumenta más el reflujo y condiciona una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior y condiciona mayor reflujo. Es un círculo vicioso. Hablábamos, opciones en el tratamiento, nuestros objetivos, mejorar el esfínter esofágico, mejorar o disminuir la acidez del jugo que va a subir hacia el esófago, mejorar el vaciamiento gástrico, etcétera. Entonces, agentes procinéticos, supresión del ácido, unos anti-H2, IBPs, sucralfato y antiácidos. No se ha visto una buena mejoría con estos medicamentos, pero sí los procinéticos y los medicamentos que van a suprimir el ácido a nivel gástrico mejora bastante bien.
Si no hay otra cosa, caballero, podemos estar dando un sucralfato o un hidróxido de aluminio o algún protector gástrico que pueda condicionar una disminución de la acidez a este nivel y por ende una disminución de la inflamación a nivel esofágico. Tratamientos médicos a la cabeza, los procinéticos, lo que hablábamos, metoclopramida, domperidona, cinitaprida, mosaprida ayudan a nivel esofágico y estos dos a nivel del esfínter esofágico inferior. Y por ende van a ayudar a disminuir de que ese reflujo esofágico sea mucho más agresivo, ¿no? Entonces, mucho más aún, siendo procinéticos, van a ayudar a mejorar el vaciamiento gástrico hacia el intestino y disminuye la cantidad de jugo gastroesofágico, inclusive la comida que puede estar en ese estómago, que puede estar condicionando reflujo gastroesofágico. Los antisecretores van a disminuir la acidez. A la casa, la ranitina puede ayudar, pero los mejores son omeprazol. Se ha visto bastantes estudios con el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, que podrían ayudar a disminuir de mejor manera el jugo ácido a nivel del estómago y por ende ese jugo que regrese va a ser menos lesivo. ¿Ya? Entonces a la cabeza hay IBPs, bloqueadores H2, sucralfato, cisaprida, placebo. Se ha visto de que no hay buena recomendación en ese sentido, pero sí los IBPs y los bloqueadores, ¿no? Aparte de los procinéticos. El tratamiento quirúrgico, ¿cuándo está indicado? Cuando hay un fracaso del tratamiento farmacológico, cuando hay una estenosis esofágica, cuando el costo es elevado del tratamiento médico de un paciente joven especialmente, se puede hacer tratamiento quirúrgico, siempre y cuando cumpla con todas las indicaciones de manometría, pHmetría, etcétera. Cuando haya mucha sintomatología extraesofágica, difícil de controlar, cuando tenga un paciente una insuficiencia mecánica del esfínter esofágico, podría ayudar, pero hay que ver la manometría y la pHmetría. La parte de la insuficiencia mecánica, eso quiere decir de que los otros factores, aparte del esfínter, no están funcionando, el ligamento freno esofágico, el diafragma, etcétera, que pueden ayudar en el esfínter esofágico inferior y en su funcionalidad, ¿no? Entonces hay que fortalecer eso y se puede hacer un tratamiento quirúrgico. Contraindicaciones, edad avanzada no está recomendado, se ha visto de que no hay un riesgo-beneficio. Enfermedad que eleve el riesgo quirúrgico, problemas cardíacos, pulmonares, etcétera. Cuando hay una peristalsis ausente o muy deteriorada a nivel esofágica, trastorno funcional a nivel del esófago, un esófago muy irritable, un colon irritable, una dispepsia funcional, etcétera. Una cirugía antirreflujo incrementa la presión del esfínter esofágico inferior, disminuye los episodios de relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, inhibe la relajación completa del esfínter esofágico inferior. Entonces, esto puede ayudar, sí, pero se ha visto de que esto es temporal, no es permanente. Se hace la cirugía y en unos 5 a 7 años puede regresar el reflujo. Entonces, hay que evaluar de forma adecuada a nuestro paciente, categorizar bien y de acuerdo a eso plantearle un tratamiento quirúrgico posible. Fundoplicatura de Nissen, que van a fortalecer esta parte del esfínter esofágico inferior, la fundoplicatura de Toupet, que también ayudan a fortalecer la parte del esfínter esofágico, enfermedad por reflujo esofágico, también puede ser una indicación por el riesgo de adenocarcinoma, que es una metaplasia de esófago. La metaplasia de esófago es el esófago de Barrett. Va a haber cambios a nivel del epitelio que van a condicionar a producir mayor metaplasia intestinal, mayor inflamación y el riesgo de producir cáncer es mucho más alto. El esófago de Barrett se asocia mucho a reflujos ácidos prolongados. ¿Qué es lo que nos indica esto? De que el paciente no puede tener un reflujo persistente, permanente. Nosotros tenemos que indicarle al paciente que si tiene más de 3 episodios al año, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es endoscopías de control mucho más frecuentes, cada 12 meses, cada año. Pero si estos episodios de reflujo
severos son menos de 3 veces al año, entonces podemos hacer controles cada 2 años, incluso un poquito más, de tal forma de que el riesgo de hacer reflujos permanentes, prolongados, que pueden estar condicionando a producir esófago de Barrett es menor. Acá vemos, ¿no? Esofagitis moderada, que puede llegar a hasta 2, 3 veces más que un paciente, o de 2 a 3 minutos, mejor dicho, por episodio, que pueden condicionar a producir mayor esofagitis moderada, mayor esofagitis severa, mayor esófago de Barrett. Y vemos de que a episodios de mayor tiempo de reflujo ácido aumenta más el riesgo de hacer Barrett. A mayor número de episodios aumenta más el riesgo de hacer Barrett. Entonces hay que tener mucho más cuidado y reflujos persistentes, reflujos más severos aumentan mucho más el riesgo. Entonces la duración, ya hablábamos, la duración de los síntomas aumenta más el reflujo, y en la parte endoscópica hemos visto de que la duración de los síntomas en años puede condicionar a producir esófago de Barrett. A más años, la posibilidad es mayor de hacer un reflujo de Barrett. A mayor tiempo de duración, mayor episodios es mayor, entonces hay que tratar de cuidar. Y el esófago de Barrett se asocia demasiado a adenocarcinoma. Una de las indicaciones es el adenocarcinoma. Y el riesgo de cáncer es de 40 a 125 veces más que la población en general. Entonces es alta la posibilidad de hacer adenocarcinoma si el paciente ya está haciendo metaplasia a nivel de esófago que puede condicionar esófago de Barrett. Entonces hay que tomar en cuenta eso. El riesgo de adenocarcinoma en esófago de Barrett varía de acuerdo al tamaño del estudio, al tamaño del esófago de Barrett. A mayor aumento de lesión en el esófago, mayor riesgo de que podamos hacer adenocarcinoma. Entonces, es muy importante prevenir esto. Para prevenir esto hay que detectar esofagitis, reflujo. Y para detectar hay que evaluar bien a nuestro paciente y no subdiagnosticar. Que no se nos meta a la cabeza de que todo paciente que tiene dolor de estómago, acidez, vinagrera, dolor en epigastrio tipo ardor, tipo acidez, etcétera, es solamente gastritis. También tenemos que evaluar lo que es reflujo. Aquí es muy frecuente. En los 3 años que estoy en el Cusco, nosotros hemos visto más cánceres de esófago que los 3 años que estaba en Lima. En la costa hay menos reflujo, la digestión es mucho más rápida. En la sierra hay más retardo de la digestión, hay más reflujo, el paciente come más harinas, el paciente toma más cosas que fermentan, chiche, etcétera, ¿no? Entonces hay que tratar de prevenir la parte del reflujo porque las complicaciones de cáncer de esófago que aquí hemos visto más que allá, inclusive siendo hospitales de referencia nacional, entonces es menor allá en Lima que acá, ¿no? Entonces hay que tratar de prevenir eso y tratar de que no haya mayor incidencia de adenocarcinoma. Ya chicos, entonces eso es en relación al reflujo, a la cabeza, como decíamos, tratamiento, aparte de la sintomatología que tenemos que detectar de forma adecuada, sintomatología típica y atípica, problemas respiratorios que no mejoran. Doctor, me han dado paracetamol, amoxicilina y meloxicam. He estado bien una semana y a las 2 semanas otra vez me he infectado con la amigdalitis o una laringitis y me han dado ya también diclofenaco, acitromicina y me han puesto inyectables y he estado mejor unas 2, 3 semanas y después otra vez. Entonces, tengo amigdalitis a repetición. No, no es amigdalitis a repetición. Muchas de las patologías de problemas laringios es por reflujo y estamos subdiagnosticando. Doctor, estoy con una asma hace 5 años, tengo asma bronquial. Pero ¿cuándo es más tu asma? En la noche, cuando me voy a echar, tengo esas crisis de asma. Entonces hay que descartarle el reflujo. Le podemos dar nosotros en periferia, como médicos generales, cuando hagan su serum, tratamientos antirreflujo y ver si con eso mejoramos bastante.
El paciente van a ver de que si es reflujo va a mejorar su sintomatología respiratoria, su sintomatología de otorrinolaringología, su otitis, sus amigdalitis, etcétera, y va a mejorar impresionantemente, ¿no? Entonces, hay que evaluar de forma adecuada. Y para manejar un paciente tenemos que tomar en cuenta tres cosas puntuales: la dieta, que es muy importante, y las posiciones, que eso nos va a ayudar a controlar nuestro reflujo en nuestro paciente. Y el tratamiento médico básicamente es un tratamiento para crisis de reflujo, como yo le digo. Los crisis de reflujo, es cierto de que esta enfermedad es una enfermedad crónica, pero no es como la hipertensión, que tiene que tomar todos los días de su vida su medicamento para la presión. En este caso, tenemos que tomar hasta que desinflame y hasta que la sintomatología esté adecuada. Ya no tenga sintomatología de reflujo, suspendemos el tratamiento, que puede durar entre 4 a 8 semanas como máximo, idealmente 4 semanas, suspendemos y esperamos hasta que tenga nueva crisis de reflujo y que controle con la dieta y las posiciones. Si hay un reflujo persistente, levantar un poco la cabecera de la cama, no más almohadas, toda la cama. Entonces, y el objetivo del tratamiento es utilizar un procinético que ayuda a cerrar el esofágico inferior, eso disminuye el riesgo de reflujo, y a la par dar un medicamento o un IBP de preferencia que disminuya la acidez a nivel gástrico, y la cosa de que si hay algo que está saliendo o está regresando todavía hacia el esófago, ya no va a producir mucha inflamación porque va a ser menos ácido, y con la metoclopramida va a salir menos. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Es muy importante que nosotros eh, evaluemos a nuestro paciente de forma adecuada. Nosotros no podemos estar pensando de que todo es gastritis como antes. Van a ver de que muchos de los pacientes tienen gastritis y solamente es gastritis y nada de reflujo. Ya, chicos, ¿alguna pregunta para terminar? Ya va a ser las 2. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? ¿Se han dormido? ¿Están de sueño? ¿Están de hambre? Sí, doctor, sí se ha entendido, gracias. Ya, entonces el reflujo es importante que nosotros no subdiagnostiquemos. Nos hemos dedicado desde nosotros mismos, desde que somos médicos generales, y cuando yo hacía medicina interna y hacíamos gastro y estábamos en el internado, para nosotros todo era gastritis, dolor de estómago en epigastrio, gastritis, gastritis, gastritis. No, también es reflujo, y hay mucho reflujo acá. Ya, chicos, entonces creo que por ahora quedamos ahí, y la siguiente vamos a coordinar con Adriana para recuperar la clase que falta. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, quedamos mañana. Sí, mañana a las 12, ¿no? Quedamos mañana. Pues mañana a las 12. Sí, ya. Ya, chicos, entonces hasta mañana. Mañana nos vemos a la misma hora en el mismo canal. No a las 12, no a la 1. ¿Ya? Chao, chao. A las 12. Ya no. Uh-huh. Sí, a Sí, las doctor. 12. Ya, doctor, muchas Ya, gracias. ya, ya.